virtual de la industria en México, aproximaciones mesoeconómicas y territoriales, que se desarrolla dentro del proyecto de la DGAP-PA de la UNAM en el FAPITS, el IA 30620, estos títulos largos. Las empresas chinas en la industria de autopartes y automóviles en México, condiciones actuales y perspectivas ante el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, el TEMEC. El objetivo de este proyecto es realizar un examen de las características, problemas y desafíos que enfrentan las empresas chinas que participan en la industria automotriz de autopartes en México. Se busca contribuir a generar un nuevo enfoque de atracción de inversión extranjera directa, de tal manera que se concentre la atención en los procesos de aprendizaje, transferencia de tecnología y de conocimiento, con los que se pretende contribuir a sentar las bases para generar instrumentos efectivos para mejorar el nivel y la calidad de las inversiones chinas. Se trata, pues, de un paso inevitable en la tarea de reducir el desproporcionado déficit comercial de México con China y la dependencia económica que México tiene en estos temas con Estados Unidos. En este contexto, el doctor Jaime Prudencio del área de Relaciones Productivas colabora con el doctor Samuel Ortiz Velasco de la UNAM, que es quien está a cargo de este proyecto, en el desarrollo de estas investigaciones, y es así que se organizó esta conferencia virtual donde participan profesores del área de Relaciones Productivas de la UAM Azcapotzalco y la coordinación del doctor Samuel Ortiz de la UNAM. Van a participar en esta sesión la doctora Beatriz Paloma Sánchez, el doctor Jaime Prudencio y el doctor Samuel Ortiz. Vamos a iniciar con la presentación de la doctora Beatriz Paloma, que se intitula Evolución reciente de la política industrial en México, perspectivas y retos para el crecimiento económico y el desarrollo regional. Les recuerdo a todos que en esta modalidad es importante que sus preguntas las vayan expresando en el chat, de tal manera que cuando se concluyen las presentaciones de nuestros amables ponentes, ustedes puedan tener acceso a que ellos respondan sus preguntas. Presentaré a la doctora Beatriz Paloma Sánchez Cruz. Ella es licenciada en Economía por la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Su maestría en Economía es de la UAM Azcapotzalco y doctora en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesora titular B de tiempo completo en el área de Relaciones Productivas de la UAM Azcapotzalco y ha sido profesora también en la UNAM, participando en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán en el periodo 2010 a 2017, impartiendo cursos a nivel licenciatura y posgrado, al igual que lo hace actualmente en la UAM Azcapotzalco. Ella obtuvo la cátedra divisional Fernando Van Silber Weisblut en el periodo 2017-2019 en la UAM Azcapotzalco del Departamento de Economía, y cuando realizó sus estudios de maestría obtuvo la medalla al mérito universitario en el 2008. Su producción académica gira en torno al desarrollo regional, los movimientos de capital, la política industrial y los modelos productivos y de organización del trabajo en la industria manufacturera mexicana, cuyos resultados se han presentado tanto en foros nacionales como internacionales, así como en un conjunto de publicaciones. Actualmente colabora con los proyectos de investigación, el desarrollo industrial regional en el contexto de los procesos de deslocalización del capital, en el caso de México, y en el de innovación, empresas, redes y territorio, la propuesta curricular en la licenciatura de Economía de la UAM Azcapotzalco. Le cedemos la palabra a la doctora Paloma. Gracias. Muchas gracias, doctora Mónica. Bueno, les agradezco a cada uno de ustedes que están presentes. También estoy muy agradecida con el doctor Samuel, con el doctor Jaime en haberme hecho llegar la invitación para participar en este evento. Entonces, inicio la presentación. Comparto el PowerPoint. Me dicen si lo pueden ver, si lo están viendo en pantalla completa. Ya lo estamos viendo, doctora. ¿Sí? Ok. Perfecto. Entonces, el título de esta presentación es Evolución reciente de la política industrial en México, perspectivas y retos para el crecimiento económico y el desarrollo regional. Y este documento forma parte de un libro colectivo que ya está prácticamente en proceso de publicación, que realizamos también algunos colegas de la UAM Azcapotzalco, de la Universidad de Hidalgo y también de la Facultad de
Economía de la FES Zacatlán, en torno a los retos, ¿no?, que enfrenta México actualmente, y en su caso, pues yo me centré en términos de política industrial. Entonces, este documento tiene como objetivo revisar cuáles han sido los alcances del modelo de crecimiento liderado por las exportaciones que actualmente se ha seguido como estrategia de crecimiento en nuestro país, y cómo ha impactado en términos de los objetivos y lineamientos de la política industrial que se ha implementado en México desde los 90, pero bueno, aquí estoy prácticamente viendo de 2000 a 2020. Entonces, es identificar en términos de política industrial cómo ha modificado o cómo se han delineado estos objetivos en función de este modelo de crecimiento, pero también identificar cuál ha sido el impacto en términos de crecimiento económico y desarrollo regional de esta particular política industrial. La hipótesis que se busca demostrar en el documento es que la política industrial implementada en este contexto ha profundizado la confirmación de patrones de especialización productiva que, si bien han sido benéficos en términos de desarrollo manufacturero en ciertas entidades del país, principalmente en la región norte y en el centro bajío del país, este desarrollo manufacturero principalmente sigue concentrado, que aún en estas regiones es heterogéneo y que desafortunadamente no ha tenido un efecto de arrastre importante hacia otras entidades, y tampoco ha frenado el proceso de desindustrialización y terciarización de la economía mexicana. En términos generales, este documento se estructura en 3 apartados. En el primero se hace un análisis histórico breve sobre el papel del desarrollo industrial como motor del crecimiento económico. En el segundo, que es el que presento en este evento, se centra en torno a la competitividad y crecimiento más allá de las fronteras, la política industrial en México bajo el paradigma neoliberal. Y también voy a presentar algunos de los resultados a los que arribo en términos de la especialización productiva, crecimiento económico y nuevamente el desarrollo regional, y finalmente algunas conclusiones. Bien, entonces, centrándome en este segundo apartado, todos ustedes saben que a partir de las décadas de los 80 se da un desmantelamiento del modelo de crecimiento económico, ¿no?, que se siguió durante más de 30 años y que estaba liderado por el Estado con una profunda intervención económica y por un modelo de industrialización sustitutiva de importaciones. Entonces, con la crisis de la deuda en la década de los 80, se desmantela este modelo de crecimiento económico, pero también a la par se abandona algo que es muy importante, ¿no?, la ideología latinoamericana de desarrollo. Lo que nosotros podemos ver es que empiezan todos estos planteamientos neoliberales que nos hablaban de que la intervención del Estado había generado una planta productiva ineficiente y poco competitiva, que había tenido con su sesgo antiexportador, ¿no?, y sus continuos requerimientos de divisas un papel muy importante en la crisis de la deuda. Y superar esta crisis requería que México se incorporara a los procesos de integración, de globalización comercial y financiera que se estaban gestando a nivel internacional y a los cuales nuestro país no podía permanecer ajeno. Entonces, estos eran los principales lineamientos en términos de política internacional que sustentaban los principales organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, como la Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial. Pero detrás de esto había también toda una gestión global para recomponerlo, la caída en los niveles de rentabilidad y la pérdida de competitividad que estaban sufriendo las grandes corporaciones estadounidenses. Entonces, México va a entrar en una vorágine de todos estos procesos de integración comerciales y financieros mundiales, los cuales se van a ver reflejados en términos de política industrial. Damos nosotros inicio, ¿no?, a esta incorporación con la adhesión de México al GATT en 1986, y a partir de ahí se va a dar paso a la transformación estructural de la industria manufacturera mexicana,
y va a haber un cambio diametral, un viraje muy acentuado en términos del modelo de crecimiento. Ahora nuestro modelo de crecimiento ya no iba a estar sustentado en una fuente de ganancia proveniente de un mercado interno, sino en este nuevo modelo de crecimiento iba a estar fundamentado en la competitividad de productos industriales en los mercados globales, y estos productos industriales no eran necesariamente de empresas nacionales, sino de empresas transnacionales. Entonces, me voy a permitir presentarles muy resumido, ¿no?, los principales lineamientos de política industrial y sus implicaciones en términos de la reestructuración productiva en la industria manufacturera. Y vamos a hacer una revisión de cómo se va haciendo patente estos nuevos planteamientos neoliberales en términos de política industrial. Bien, aquí lo que ustedes pueden ver, espero que se vea un poquito claro. En el periodo 1989-1994, con Carlos Salinas de Gortari, el principal programa en términos de política industrial fue el Programa Nacional de Modernización Industrial y de Comercio Exterior, el PRONAMICE. Entonces, en el mismo se destacaba que, no obstante los avances en la reorientación de la estrategia de crecimiento y la proyección a los mercados externos, persistió una planta productiva mexicana rezagada en términos de productividad y competitividad y eficiencia, y por lo tanto era prioritario reconocer la importancia de la inversión tanto privada, tanto nacional como extranjera, para fomentar su modernización. Entonces, en este caso, ¿no?, desde aquí se empieza a identificar a la inversión extranjera directa como aquel instrumento idóneo, no solamente para financiar y elevar la eficiencia de los proyectos de inversión, sino también para transferir e implementar un mayor componente tecnológico a los procesos productivos, lo cual favorecería el desarrollo y la competitividad de la industria manufacturera mexicana. Entonces, entre las principales directrices de este programa se destacaba, ¿no?, la importancia de internacionalizar a la industria nacional en esta cuestión de promover el desarrollo tecnológico y la desregulación económica, y se hicieron una revisión y simplificación importante en términos del marco regulatorio en estos dos ámbitos para permitir una mayor participación de la inversión extranjera directa. Y una cuestión importante aquí fue que, a pesar de que ya desde la década de los 80, pero principalmente aquí con Salinas de Gortari, se estaba en contra de las políticas industriales de corte sectorial y se promovían políticas industriales horizontales o neutras, sí se fue muy explícito en términos de apoyar a sectores, en este caso el sector, bueno, o la industria de la fabricación de equipo de transporte, porque los consideraban como un sector, uno de los más dinámicos y rentables y con mayor oportunidad de inserción a las cadenas globales de valor. Recuerden que aquí en este sexenio tenemos el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que va a marcar un antes y un después en términos de la industria automotriz, ¿no? Entonces teníamos antes de este Tratado de Libre Comercio una industria automotriz relativamente pequeña, ¿no?, cuyo objetivo era el mercado interno, y con el Telecán hay una reconfiguración de esta industria automotriz y las cosas cambian diametralmente. En términos regionales, en este programa se veía que era importante una redefinición geográfica de la industria, es decir, impulsar aquellas zonas geográficas que tuvieran una abundancia de recursos naturales que pudieran industrializarse y exportarse. Y también aquí empezamos con el discurso de la creación de parques tecnológicos e industriales, que dada esta concentración de empresas localizadas en estas zonas geográficas, fomentaría tanto la cooperación interempresa como la cooperación de estas empresas con centros de investigación e instituciones educativas, ¿no? Entonces, en términos macroeconómicos, ya lo saben, ¿no?, el éxito de este nuevo modelo de crecimiento económico dependía de generar un entorno estable, un entorno donde se protegiera el Estado de Derecho, ¿no?, los derechos de propiedad, también acompañado por la desregulación económica y la apertura comercial.
Y esta lógica, ¿no?, tanto a nivel macroeconómico, se va a seguir en el siguiente sexenio que tenemos con Ernesto Zedillo Ponce de León. Recordemos también que el inicio de su sexenio queda marcado con la crisis financiera de 1994, ¿no?, y con un incremento enorme en términos de deuda externa. Y en términos de política industrial, el principal programa fue el programa de política industrial y comercio exterior. Entonces, aquí, ¿no?, la principal figura en términos de política industrial es la creación de agrupamientos industriales con vocación exportadora y que favorecieran estos agrupamientos, gracias a su vinculación con los mercados externos, una mayor integración nacional. Y para ello era prioritario el desarrollo o la promoción de una serie de negociaciones internacionales para que se pudieran insertar estos sectores. Entonces, fue un sexenio sumamente activo en esto. De hecho, en este sexenio se da un acuerdo muy importante, ¿no?, de cooperación entre México y la Unión Europea, y en su momento se proclamaron mucho las bondades de este acuerdo, porque se iban a promocionar las exportaciones mexicanas en Europa y también se iba a diversificar, ¿no?, las exportaciones mexicanas, no solamente que siguieran tan concentradas en los Estados Unidos. A la postre, pues podemos ver que estas exportaciones siguen concentradas, ¿no? En términos macroeconómicos, el discurso no cambia, seguimos con lo mismo, ¿no? Estabilidad de precios, un entorno estable, desregulación, favorecer la competitividad. Y en este sexenio fue muy evidente el apoyo que se le dio a los agrupamientos industriales, principalmente en torno a actividades de electrónica, de informática y automotriz, ¿no?, los cuales también se proclamaban mucho o se ejemplificaban en esta administración como una de las vías para que México generara crecimiento económico. Posteriormente tenemos el sexenio de Vicente Fox en 2001 a 2006, y aquí vamos a ver que hay ya cambios diametrales en términos de política industrial, ¿no? Con Fox, en este sexenio, desaparece el uso del término programa de política industrial, es sustituido por el de Plan de Desarrollo Empresarial. También se modifican tanto el nombre como las atribuciones de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, que ahora, ¿no?, se convierte en la Secretaría de Economía, y la Subsecretaría de Promoción de la Industria y Comercio Exterior ahora se convierte en la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa. Entonces, con Fox, ¿no?, en este sexenio se reconocía que, a pesar de que teníamos ganancias de competitividad, principalmente en estos sectores que les estaba comentando, en estos sectores con vocación exportadora, era muy claro que esos estaban concentrados en un determinado tipo de empresas, en ciertos sectores económicos, y que faltaba esa capacidad de arrastre, ¿no?, porque estaban totalmente desvinculados de la actividad productiva general, y que por lo tanto, o sea, en este sentido era sumamente importante la creación de nuevas empresas, ¿no?, pequeñas y medianas, y el fortalecimiento de las ya existentes, ¿no? Entonces, que se debía de hacer uso, ¿no?, de toda esta lógica de segmentación, especialización y subcontratación como vía para generar el crecimiento económico en México. Y también se destacaba muchísimo en este papel de quién iba a incentivar el crecimiento, ya no al Estado, ¿no?, sino el papel del empresario en el crecimiento económico. Por lo tanto, aquí, en uno de los principales objetivos, se veía que se tenía que crear un entorno estable, fincado principalmente en la iniciativa individual. Y en los siguientes sexenios, principalmente en el de Felipe Calderón, va a haber una consideración muy radical en términos de lo que se iba a entender por política industrial, porque ya con Felipe Calderón, la política industrial se ve como todos aquellos, un conjunto de acciones, ustedes lo pueden buscar allí en la página que todavía está de la Secretaría de Economía, que buscaban resolver las distorsiones del mercado. O
sea, esa era la política industrial, ¿no? Esta nueva concepción de política industrial. Conjunto de acciones para resolver las distorsiones del mercado y que el objetivo principal del Estado en esta política industrial era proveer de información a los agentes económicos, ¿no? Entonces, aquí también con Felipe Calderón durante este sexenio se abandona, ¿no?, de manera definitiva la idea del Estado como promotor del desarrollo económico, y el Estado, ¿no?, si quería apoyar a la industria mexicana, debía centrarse en sus tareas esenciales, que era regular la actividad económica, proteger los derechos de propiedad e impulsar la competencia, ¿no? Entonces, el lema de este sexenio en términos industriales fue generar una economía competitiva y generadora de empleos, centrarse en aquellos sectores con alto valor agregado, reconvertirlos y fortalecerlos, y son los mismos sectores de los que está hablando desde el inicio de la presentación: el automotriz, el eléctrico, el electrónico, en términos de computación, y nuevamente, ¿no?, fomentar su integración en las cadenas globales de valor. Aquí también con Felipe Calderón empezamos a ver que no solamente era prioritario insertar a estos sectores, sino también empezar la implementación de una serie de reformas estructurales sin las cuales el ansiado crecimiento económico no iba a ser posible. Entonces, recordemos que durante este sexenio se da toda esta cuestión de la reforma laboral que tiene unos rubros, híjole, bueno, que ya hemos estado viendo en meses pasados toda esta cuestión que se ha dado en torno a la subcontratación, pero decían que era sumamente importante la reforma laboral para fomentar, ¿no?, la competitividad y productividad en este mercado, ¿no? Entonces, estas reformas se van a hacer mucho más patentes durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y que en el Plan Nacional de Desarrollo en este sexenio se decía textual que ante el desprestigio que tenía la política industrial tradicional, el Estado debía centrarse únicamente en la provisión de bienes públicos, limitando su participación a la regulación económica y promoción de la competencia, ¿no? Y entonces, bueno, ahí ustedes pueden ver en las directrices, seguimos con apertura comercial, fomento de exportaciones, internacionalización de las empresas mexicanas, estabilidad macroeconómica, desregulación, ¿no?, y integración y conformación de cadenas de valor. Paloma, Dime, perdón, ya ¿puedes casi. ir concluyendo, por favor? Claro, claro que sí. Entonces, bueno, esto es en términos generales. Después en el documento se hacen una serie se ve el efecto de estas políticas en términos de especialización productiva, ¿no? Se calcula el índice de especialización productiva de Krugman, tanto a nivel de entidad federativa, después a nivel de actividades primarias, secundarias, terciarias, y después actividades manufactureras, mineras y mineras no petroleras. ¿Qué es lo que podemos ver nosotros en términos generales? Bueno, que esta estrategia de fortalecimiento del sector productivo pues no ha tenido el éxito que decían que debía tener. Si vemos en términos de la participación porcentual por actividad económica de los sectores primario, secundario y terciario de 80 a 2018, pues ha habido una caída en estos dos primeros sectores, y se ha acentuado la terciarización de la economía. Entonces, en términos de de promover y de fortalecer al sector industrial contenido en el sector secundario, pues vemos que esto no ha sucedido. El PIB del sector secundario, de hecho, de 2003 a 2018 ha tenido una caída significativa, y podemos ver en términos de entidad federativa que ha habido una especialización manufacturera importante. Les mencionaba en los estados del norte y centro bajío, que si bien han tenido una tasa de crecimiento superior a la nacional, que fue de 2.28, esta fue de algunos estados, ¿no?, de estos estados de 2.73, siendo Coahuila el estado con un mayor grado de especialización, son muy pocos estados los que sobrepasan una tasa de crecimiento del 3%, ¿no? Vemos también que hay entidades que se han especializado en actividades de minería no petrolera, y
estos estados han tenido una entrada importante de inversión extranjera directa, principalmente a raíz de la crisis de 2009 con esta cuestión de los commodities, lo cual ha generado también en estos estados una reprimarización de los mismos en cuanto a extracción de materias primas y recursos naturales. Bueno, estas son unas grafiquitas, a ver si ahorita tengo oportunidad de platicarlo. Este es el decálogo de política industrial del actual gobierno. Si ustedes pueden ver, no hay mucho cambio en términos de los lineamientos que hemos revisado con un poquito de más detenimiento en los anteriores sexenios. Sin embargo, hay cuestiones importantes que se plasman en el programa sectorial de economía del año pasado. Entonces, ustedes pueden ver, estamos hablando de los mismos directrices, competencia económica, mejoras en el ámbito regulatorio, crear este entorno amigable de negocios, en términos también de, aquí no lo hablan, bueno, creo que es innovación, pero también hay cuestiones importantes en términos para incentivar el contenido nacional. Se mencionaba a nivel gubernamental que la anterior fórmula que se tenía para poder ponderar, ¿no?, el contenido nacional que se estaba gestando en México era sumamente deficiente, ¿no? Si podemos ahorita platicamos acerca de estas cuestiones. Y en este decálogo de política industrial, y que aquí no se ve, sino en el programa sectorial es patente, los sectores estratégicos que se están identificando son hidrocarburos y energía, ¿no? Lo cual tiene mucha razón por cuestiones de conformación de una base energética propia y también por el encadenamiento de estos sectores con otras actividades productivas y también de su misma transformación. Entonces, como conclusiones, si bien el modelo exportador ha favorecido el desarrollo manufacturero en ciertas entidades del norte, persisten procesos de concentración y de heterogeneidad del desarrollo industrial. Posterior a la crisis de la deuda y el auge de los commodities, muchos flujos de jet se dirigieron hacia la minería no petrolera, y lo que ha generado un proceso de reprimarización en estos estados. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención y espero que podamos profundizar en algunas cuestiones que quise presentar. Gracias. Muchas gracias, Paloma. Vamos a proceder con la presentación del doctor Jaime Prudencio respecto a las concentraciones industriales, crecimiento y desarrollo, elementos para una política industrial. El doctor Jaime Alberto es docente desde 2013 en las áreas de investigación, métodos cuantitativos, economía política y economía regional. Cursó sus estudios de maestría y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México en el campo de economía urbana y regional. Es profesor visitante en la UAM Azcapotzalco, en el área de Relaciones Productivas en México, Departamento de Economía, con actividad docente en la licenciatura de Economía, en el área de concentración de Economía de la Innovación, Empresas, Redes y Territorio. Entre sus intereses y líneas de investigación se encuentran la productividad laboral de la manufactura y desarrollo regional, ciudades y economías de aglomeración, disparidad entre regiones y su medición. Adelante, por favor, doctor. Muchísimas gracias, Mónica. Buenas tardes ya a todos los asistentes que amablemente nos acompañan. Me voy a permitir compartir con ustedes mi pantalla para irles mostrando la presentación que hemos preparado para ustedes. Como la doctora Mónica es implacable con el tema del tiempo, ya tengo aquí yo mi cronómetro listo para buscar no excederme de tiempo y no vaya a ser que me corten la transmisión. Bueno, vamos entonces adelante. Hay un par de ideas con las que me gustaría ir comenzando. Bueno, previo a ello, este trabajo es resultado de un proyecto de colaboración conjunta que hemos tenido oportunidad de ir desarrollando con el doctor Samuel Ortiz, quien también amablemente nos acompaña en esta mesa, y tiene como fundamento alguna serie de elementos que estuvimos desarrollando durante mis estudios de doctorado. Trataremos en esta exposición sobre concentraciones industriales, crecimiento y desarrollo, algunos elementos que podrían incorporarse para ir integrando una política industrial. Vayamos entonces adelante. Hay un par de ideas que me gustaría que tuviéramos en la cabeza, porque son los elementos que van configurando este trabajo de investigación.
Este par de ideas son lo que denominamos en este contenido de la presentación ideas base. Posteriormente hablaremos de los elementos que van configurando la importancia del espacio como un elemento a integrarse dentro de las políticas industriales. Hablaremos de un modelo que estamos proponiendo para ir encontrando la interacción entre productividad de las manufacturas y desarrollo, y comentaremos los resultados de este modelo y los elementos que de él se derivan para integrarse en la política industrial. Vayamos entonces por el principio. Hay un par de ideas, decía yo, que me gustaría que tuviéramos en la cabeza, porque son la base, la motivación de este trabajo y de este proyecto. La primera de ellas es la siguiente, que constituyen los antecedentes de este trabajo. Históricamente, se ha identificado que existe una suerte de binomio entre industrialización y desarrollo. En la diapositiva que ustedes están viendo en pantalla, tenemos del lado izquierdo un grabado de finales del siglo XIX en las que se muestra la ciudad de Londres, el núcleo, la cuna, Gran Bretaña de la Revolución Industrial. En la parte inferior, también del lado izquierdo, observamos la ciudad de Osaka, en Japón, en donde también era común ver este panorama de chimeneas expulsando humos negros, ¿no? La industrialización basada en carbón, y bueno, esa típica imagen de una ciudad industrializada de finales del siglo XIX y del proceso de industrialización de las ahora economías que denominamos de primer mundo. Esa imagen se ha transformado ahora en estas brillantes, luminosas imágenes que tenemos de este lado. Y pareciera que ya no hay un vínculo entre el pasado industrial de estas ciudades y sus actuales niveles de desarrollo. Sin embargo, muy por el contrario, si estas ciudades son hoy lo que son, si estos países han logrado arribar a esto que denominamos desarrollo, es en muy buena medida explicado por el proceso de industrialización por el que atravesaron. Hay entonces un binomio entre industrialización y desarrollo. Pocas son las experiencias históricas de los países que hoy consideramos desarrollados que no atravesaron por un sólido proceso de industrialización o actualmente que no tengan una sólida base industrial. Esa es entonces la primera idea que me gustaría que tuviéramos en la cabeza. Sin embargo, en teoría económica, no es común, como la ha indicado ya la doctora Paloma, no es común que los cuerpos teóricos dominantes, el cuerpo teórico neoclásico, distinga entre la importancia que se le puede conferir o no a determinado sector. Por ejemplo, los primeros trabajos, las versiones de crecimiento de los modelos neoclásicos de los 50, eran indiferentes para atribuirle o no determinado potencial de generación de crecimiento a las actividades y a los sectores. Es decir, eran cuerpos teóricos, son cuerpos teóricos que no consideran que haya una distinción importante entre el sector que se impulse, lo que la doctora Paloma denominaba políticas de carácter horizontal que se desprenden de estos cuerpos teóricos. Es hacia los 80 cuando las versiones neoclásicas de crecimiento van incorporando algunas actividades como elementos que pueden impulsar el crecimiento, es decir, podríamos hablar, por ejemplo, de actividades de investigación y desarrollo, pero no así, pero estos cuerpos teóricos no hacen una distinción entre los sectores que podría ser relevante o no. No cabe duda de que dentro de los cuerpos teóricos que podemos encontrar disponibles en economía son los cuerpos teóricos post-keynesianos o estructuralistas los que sí hacen una plena definición, no solamente entre actividades como la investigación, el desarrollo y la educación, sino entre sectores, la agricultura, la manufactura y los servicios. Son justamente los cuerpos teóricos de corte calequiano, caloriano y los de la CEPAL clásica, para quienes sí es importante esta distinción entre los sectores económicos a impulsar para generar desarrollo. Este elemento entonces da los elementos teóricos que fundamentan esta propuesta de investigación. En líneas tremendamente generales, los elementos teóricos que van desde el binomio que nosotros describimos como industrialización y desarrollo pueden sintetizarse en este esquemita que estamos mostrándoles aquí. Para lograr
lo que denominamos la dimensión económica del desarrollo, en el entendido que es un proceso mucho más complejo, mucho más elaborado, lleno de elementos de carácter político y a veces también de carácter ideológico, esto que denominamos simple y sencillamente dimensión económica del desarrollo, entendida como el crecimiento del producto agregado por habitante, estará determinado en lo fundamental por el crecimiento de la actividad industrial, particularmente de la actividad manufacturera. Además, otro elemento que está detrás de ese crecimiento de la productividad, del producto agregado por habitante se centra en el crecimiento de la productividad del trabajo. Es entonces que estos dos elementos se constituyen como los soportes económicos, los soportes de la dimensión económica del desarrollo. Esa es entonces la primera idea que me gustaría que tuviéramos en la cabeza. Industrialización y desarrollo como un binomio que es a veces indisoluble, ¿no? Que no podemos entender de forma separada. La segunda idea que me gustaría que tuviéramos en la cabeza es la siguiente, que la actividad económica y particularmente la actividad industrial no se distribuye de forma homogénea en el espacio. En este mapa que estamos viendo aquí, es un mapa que trata de reflejar justamente la concentración de la actividad económica que ocurre en los Estados Unidos. Estados Unidos es un país muy amplio, muy vasto, sin embargo, son apenas unas montañas como las que aparecen aquí, en las que, cuya interpretación, cuyo sentido de estos picos que encontramos aquí son áreas de concentración de la actividad económica. Cuando nosotros analizamos lo que ocurre en nuestro país en estos términos, podemos apreciar que la actividad económica y particularmente la actividad económica manufacturera se concentra también espacialmente. En este mapa, en este mapita animado que estamos viendo, con los resultados de los censos económicos de 2018, podemos observar cómo un puñado de municipios son los que concentran la mayor parte del valor agregado industrial. Por ejemplo, son no más de 10 municipios que concentran una cuarta parte del valor agregado manufacturero. Y si nos vamos a 50 municipios, se concentra el 68% del valor agregado. Si llegamos a 200 municipios, estaríamos hablando ya prácticamente de la totalidad del valor agregado manufacturero. Segunda característica, entonces, o segunda idea que me gustaría que tuviéramos en la cabeza, es justamente esta, la concentración de la actividad económica manufacturera. Esto me lleva entonces a hablar del vínculo que se presenta entre estas concentraciones de la actividad económica, particularmente de la manufactura, con las áreas o las zonas urbanas de nuestro país. México, como buena parte de las economías de los estados en el mundo, se está transformando de una forma cada vez más acelerada en un país urbano, en un país urbanizado. Imagínense entonces si pudiéramos entrelazar la dinámica de crecimiento industrial concentrada en estos 200 y tantos municipios con lo que ocurre en las zonas urbanas y metropolitanas de este país. El potencial de crecimiento que podría derivarse de este binomio o de esta conjunción de los elementos industriales con los elementos urbanos, soportados a partir de un proyecto de impulso a este conjunto de actividades, no debería de ser soslayado. Es decir, hay un espacio muy importante de acción de política económica en los entornos metropolitanos con un soporte industrial. En ese sentido, y con este par de ideas en la cabeza, ¿qué es lo que estamos proponiendo? ¿Qué es lo que buscamos en este trabajo? Buscamos un par de cosas. Averiguar si la productividad laboral de estas concentraciones industriales, de las concentraciones industriales más importantes del país, están o no vinculadas a la dinámica de desarrollo de estas áreas, no solamente las industriales, sino también de estas áreas de tipo metropolitano, de las zonas metropolitanas, y conocer en qué grado están vinculados estos dos fenómenos. Estamos hablando entonces de que nuestra intención es verificar si existe o no eso que denominamos binomio industrialización y desarrollo y en qué magnitud o en qué medida esto es posible observar en estas áreas de concentración territorial. Y la hipótesis que planteamos es justamente que son estas concentraciones industriales con los mayores niveles de productividad. Allí donde haya más productividad del trabajo, habrá entonces mayor potencial de desarrollo que se expresa en una mayor dinámica del crecimiento del producto agregado por habitante.
Me voy a detener un momento antes de compartir con ustedes los resultados de este modelo que estamos proponiendo para hablar de esto que podríamos denominar en términos generales como la importancia del espacio. ¿Qué tiene que decir el análisis regional? ¿Qué tiene que decir los estudios de carácter espacial en este fenómeno que nosotros estamos, sobre el que nosotros estamos indagando? Imaginemos, por ejemplo, una industria como la fabricación de papel. Los niveles de productividad de esta industria de la fabricación de papel, qué tan productiva sea esta unidad económica, dependerán en muy buena medida de las decisiones que se tomen al interior de esta unidad económica, el tipo de equipo que voy a utilizar, el nivel de capacitación de los trabajadores empleados, los propios horarios de trabajo y otros elementos ceñidos a las decisiones de esta unidad económica. A esa serie de elementos que están al interior, que dependen de las decisiones de la unidad económica, les denominaríamos, por ejemplo, efectos de composición, elementos que están a la mano de la unidad económica. Efectos de composición. Pero imaginemos ahora que esa unidad económica interactúa junto con otras tantas en determinado territorio. Por ejemplo, las imágenes satelitales que estamos viendo acá corresponden justamente a las unidades económicas que fabrican papel tanto en Guadalajara como en Naucalpan de Juárez. Podemos observar cómo en Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, hay una menor cantidad de unidades económicas de este sector, de esta actividad. En contraposición, en Guadalajara ocurre una mayor concentración de unidades económicas. Cuando observamos nosotros variaciones en los niveles de productividad que no son necesariamente explicados por las decisiones de las unidades económicas, estaremos entonces hablando de lo que denominamos, en contraposición con lo que llamamos efectos de composición, hablaríamos más bien por el contrario de efectos de contexto. Es decir, el espacio, la distribución espacial de la actividad económica, en alguna medida estaría ayudándonos a explicar las diferencias en los niveles de productividad de una actividad económica como la que estamos nosotros ilustrando. En ese sentido, entonces, no podemos dejar de lado tampoco estos efectos de tipo regional, espacial, de localización de la actividad económica. Teniendo estos elementos en mente, proponemos un modelo que toma como base, como sustento, los trabajos de este conjunto de autores que tenemos aquí, Capello y Fratesi, y también los trabajos de Correa Quesada, Quintana y del doctor Miguel Ángel Mendoza. Y lo que proponemos en este modelo entonces es verificar los elementos que ya señalamos. ¿Qué papel juega la dinámica de la productividad del trabajo para explicar los diferenciales de crecimiento del producto per cápita agregado de las actividades no manufactureras? Incluimos en este modelo también un conjunto de variables que hemos dividido tanto en componentes sectoriales, entre los cuales hemos ubicado la denominada productividad laboral del trabajo, también el personal ocupado de la manufactura y otro conjunto de variables como las que denominamos el componente demográfico, tasa de crecimiento de la población, el grado promedio de estudios, y también hemos añadido, además de las especificaciones propias de los modelos espaciales, una variable que da cuenta de lo que denominamos aquí como estructura espacial y territorial. Vayamos entonces rápidamente a revisar los resultados del modelo al que hemos arribado en este trabajo. Los resultados de estas estimaciones dan cuenta de 4 tipos de modelos. Un modelo ausente de los efectos que denominamos espaciales, el denominado modelo pool, un modelo que da cuenta de los elementos de carácter espacial a partir de la incorporación de nuestra variable dependiente, pero como variable explicativa espacialmente rezagada. Otro elemento que también da cuenta de esos efectos espaciales preincorporados acá, en el término de error, y un modelo, este último, que es la conjunción del modelo de rezago espacial y el modelo de error espacial. Estos elementos de carácter técnico podemos discutirlos, estarán a su disposición en el documento una vez que se publique. Pero vayamos entonces a los resultados. El primer elemento que nosotros destacamos es que en todos los modelos que hemos presentado, la principal variable que nosotros consideramos que contribuye a explicar la dinámica de crecimiento, es decir, la productividad laboral, resulta significativa. Es decir,
La dinámica de la productividad laboral de las manufacturas en alguna medida nos está ayudando a explicar la dinámica de crecimiento, en el sentido que nosotros previamente hemos definido, como el crecimiento del valor agregado per cápita. ¿Qué hay respecto a los efectos espaciales? Centremos nuestra atención un momento en estos elementos. También los elementos de carácter espacial incorporados en los diferentes modelos han resultado no solamente significativos, sino que también nos están ayudando a pensar que hay elementos que hablan de los fenómenos de contagio, de los fenómenos de derramas que hay en el crecimiento. Es decir, que lo que ocurre en determinada área del territorio también influye a otras áreas del territorio. Por lo tanto, hablar de políticas que incidan en estas áreas nos podría ayudar a determinar elementos de política que tengan una mayor capacidad de incidencia territorial. De estos elementos que hemos nosotros descrito, ¿qué podríamos derivar respecto a elementos vinculados con la política regional? Sabemos dónde está concentrada la industria y sabemos las características de contexto que pueden ayudarnos a entender la dinámica de estos espacios. Además, también sabemos que, aunque relativamente débiles, hay efectos de contagio, como los que hemos descrito. Lo que pasa en un sitio afecta a otro lugar, lo hemos dicho ya. Pero un elemento que no debemos obviar y que seguramente en parte está explicando los bajos efectos que nosotros pudimos identificar de la productividad sobre el crecimiento es la forma en la que actualmente se estructura la producción y que ya la doctora Paloma nos daba cuenta de ello, que tiene que ver con la denominada fragmentación a escala internacional de la producción, lo que conocemos como cadenas globales de valor. Las consecuencias o saldos que ya nos adelantaba la propia doctora Paloma de este proceso de fragmentación de la producción a escala global en el contexto que hemos descrito dependerán de las tareas desempeñadas de las unidades económicas. Es sabido que en las actividades manufactureras, las actividades de concepción, diseño, control de la comercialización y servicio postventa son las que más valor generan o se apropian. En tanto, la propia fabricación o proveeduría de los materiales e insumos son las actividades que menos valor pueden apropiarse. La política industrial que promueve la Unión Europea señala dos aspectos clave en el contexto que hemos señalado de la fragmentación de la producción a escala global. El primero de ellos es que el valor sea apropiado por los actores regionales y en buena parte que permanezca allí, es decir, que se ejerza, se gaste y se invierta dentro de la región y no solamente por algunos actores. Uno. Y dos, que la apropiación de este valor por los actores regionales no ponga en entredicho, es decir, no limite el propio proceso de generación de valor. Estos dos aspectos en la política industrial de la Unión Europea han dado cuerpo a lo que se conoce como estrategia de especialización inteligente. Esta estrategia de especialización inteligente, y con esto ya me voy aproximando al final de mi exposición, son un conjunto de medidas por el gobierno europeo que adoptan este nombre, la denominada Estrategia de Especialización Inteligente, y que busca descubrir e identificar actividades específicas con potencial de innovación, desarrollo tecnológico, desbordamiento de conocimiento, economías de escala y aglomeración, así como oportunidades de crecimiento o de explotación comercial. Decidir entonces qué sectores o actividades de los existentes se promoverá para la competencia y eventual apropiación de este valor en el contexto de las cadenas de valor se vuelve un elemento central para la política industrial. La evaluación de los resultados de estas medidas de política que explícitamente retoman la importancia de los aspectos regionales de la industria y las enseñanzas que de ellas se derivan pueden ser elementos que nos permitan orientar la estrategia propia de industrialización basado en la manufactura. Además, valga la siguiente palabra de advertencia. La desindustrialización o la pérdida de los espacios industriales hace más difícil la recuperación, pues la pérdida de capacidades de producción a través de la deslocalización eventualmente puede significar también la pérdida de las capacidades de innovación. O sea, si no logramos articular una política que fomente determinadas actividades muy específicas dentro del conjunto de la manufactura, corremos el riesgo de continuar en un rezago de largo plazo y que esas capacidades en el largo plazo sean muy poco probables de desarrollar. Con esto entonces cerramos nuestra participación y damos pie a la siguiente. Muchísimas gracias por su atención.
Muchas gracias, doctor Prudencio. Agradezco que haya intentado la brevedad. Les recuerdo a los participantes que pueden presentar sus preguntas en el chat para que cuando concluya la tercera presentación del doctor Samuel Ortiz, puedan los ponentes atenderlas. A continuación, el doctor Samuel Ortiz nos va a hablar sobre un análisis econométrico de los determinantes de la inversión extranjera directa en la industria mexicana. El doctor Ortiz es doctor en Economía por la UNAM, maestro en Estudios Sociales por la UAM Iztapalapa, licenciado en Economía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y es profesor asociado de tiempo completo adscrito a la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Economía de la UNAM. Tutor de maestría en el posgrado de Economía de la misma institución, coordinador del Seminario de Coyuntura y Estructura Económica de la Facultad de Economía de la UNAM, que seguramente muchos de ustedes han tenido oportunidad de conocer. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y entre sus líneas de investigación está el comercio exterior, inversión extranjera y crecimiento económico y la organización industrial. Adelante, por favor, doctor Ortiz. Muchas gracias, profesora Paloma. Voy a compartir la presentación y quiero hacer... muy bien, ¿se ve la presentación? Se ve muy bien. Ok, bueno, bien, el tema que nos convoca es la industria mexicana, examinada desde diferentes aristas. Ya tuvimos la oportunidad de conocer, ¿no?, del excelente trabajo de nuestros colegas, la profesora Paloma y el profesor Jaime Prudencio, desde la perspectiva institucional, de políticas y territorial. Ahora la aproximación que vamos a realizar es desde el punto de vista de la rama, ¿no?, y la clase de actividad económica, y concentrando la discusión en una variable muy importante en la industria mexicana, la inversión extranjera directa. Está de más señalar, ¿verdad?, cómo aproximadamente el 50% de la inversión foránea en México arriba predominantemente a la industria mexicana. También hay que señalar que en un contexto de estrategias de reactivación del crecimiento, la industria juega un papel fundamental, de tal forma que esta mesa me parece de la mayor relevancia. Miren, voy a hacer un breve recuento sobre algunas características de la inversión extranjera en la industria mexicana. Avanzaré a los aspectos teóricos y alguna evidencia empírica para México, y sobre todo concentraremos la discusión en un ejercicio para México, donde de paso pues agradezco mucho la colaboración de la compañera Danit Chachánico en este trabajo, en este esfuerzo econométrico con primeros resultados, y terminamos con las conclusiones. Bien, con respecto a las características de la inversión y para subrayar, ¿no?, la importancia que tiene nuestra variable, diremos que con base en el último censo económico, 4,317 establecimientos manufactureros, esto es el 0.8% de los establecimientos manufactureros en México, son controlados por la empresa multinacional, ¿no?, con una participación accionaria de más del 90%, y se trata de establecimientos que son muy importantes en términos de generación de empleo. Prácticamente explican una tercera parte de la población ocupada y controlan prácticamente 2/5 partes del acervo de capital en la industria mexicana. Es decir, estamos ante actores, ¿verdad?, que no solamente tienen una influencia en el terreno económico, ¿no?, sino que también son actores que pueden incidir en la pauta de desarrollo que sigue nuestro país. Hay que señalar que esta inversión foránea está altamente concentrada en un grupo de industrias. De hecho, realizamos un ejercicio primero a nivel estadístico para identificar las características de las inversiones que arriban a la industria mexicana,
concentrando la discusión en las 20 industrias de un grupo de 239 que concentran el flujo de inversión de 2009 a 2018, identificando en cada caso a las actividades exportadoras y mercado interno, y a partir de un indicador de maquila de exportación, podemos identificar, ¿verdad?, a nivel estadístico, una primera motivación sobre las inversiones en México, ¿no? Se trata de inversiones que arriban a industrias exportadoras, ¿no? Y dentro del sector exportador se puede distinguir actividades predominantemente maquiladoras y no maquiladoras, ¿verdad? Donde yo puedo destacar fundamentalmente el papel tan importante en materia de ocupación que desempeñan industrias de la electrónica y de piezas automotrices, ¿no? Vamos a ver a continuación cuáles son las características de estas industrias. Y bueno, esta es la tipología resultante únicamente, ¿verdad? Para describir características. Yo señalaré que a lo largo del tiempo, este grupo de 12 industrias exportadoras elevan de forma importante su participación en la inversión foránea, y también el grupo de industrias que denominamos resto, 144 industrias, ¿verdad?, orientadas al mercado nacional que a lo largo del tiempo elevan participación relativa en los flujos de inversión. ¿Qué implicaciones tiene esto en términos de indicadores de organización industrial? Primero, las industrias que concentran flujos de inversión comparten ciertas características, ¿no? En términos generales, se trata de industrias altamente exportadoras, altamente dependientes de insumos importados y que, con base en la descripción de las clases que integran a la industria exportadora, al menos el 50% de ellos se incorporan como socias maquiladoras, ¿no? Además, se trata de industrias que presentan altas barreras a la entrada, vinculada en primer término a la variable tamaño de empresa, y que en términos generales trabajan con bajas remuneraciones por ocupado. De entrada, a partir de esas tendencias, bien podemos advertir ya, ¿verdad?, una hipótesis de trabajo que nos permite apuntar cómo las motivaciones de la inversión foránea en México están fuertemente vinculadas, ¿verdad?, a búsqueda de recursos, particularmente insumos de origen nacional e importados, particularmente orientadas a actividades de maquila, cuyo rasgo, ¿verdad?, es un débil encadenamiento vertical con el resto del aparato productivo, y por supuesto, ¿verdad?, vinculada a la búsqueda de recursos, pues una inversión que busca reducir costos laborales, ¿no? Hay que señalar también que este grupo que denominamos de baja inversión y mercado interno, comparte, es un grupo de baja inversión, pero a lo largo de los años es el grupo que más eleva el coeficiente de inversión extranjera directa y el que presenta los más altos indicadores en términos de su incorporación basada en maquila, ¿verdad? Ello nos habla de cómo estas inversiones, ¿verdad?, se localizan en actividades maquiladoras que en términos generales atienden al mercado nacional para su posterior exportación. Son las características que podemos destilar. Pues valga decir también que es el grupo que paga además de las más bajas remuneraciones, presenta una fuerte caída del coeficiente de remuneraciones medias por ocupado. Ahora, una vez que tenemos conocimiento de las características de las inversiones en México, vamos a aproximarnos primero a discutir un grupo de aspectos teóricos y conceptuales sobre factores que regulan la inversión extranjera directa. La literatura de la temática se concentra fundamentalmente en el paradigma ecléctico de Olli y apunta cómo la empresa multinacional
se establecen territorios que presentan ventajas de propiedad, de localización y de internalización. Y desde el punto de vista del país de destino, son de la mayor importancia las barreras, las ventajas de propiedad, vinculadas a barreras a la entrada que favorecen procesos de concentración y centralización y que derivan del superior poder de mercado que ostentan las empresas multinacionales. Hay que señalar que sobre todo en el grupo de ventajas ¿verdad? Las ventajas de activos son las más importantes y están vinculadas a cómo el gran tamaño de empresa permite a estas operar y aprovechar economías de escala y trabajar con bajos costos unitarios. En segundo lugar, el enfoque de localización usualmente se examina con cargo a las motivaciones de la inversión foránea, donde las empresas buscan, ¿verdad?, atender mercado interno a través de proyectos de búsqueda de mercado, buscan reducir costos de producción a través de proyectos de eficiencia, buscan un acceso preferencial a materias primas y a fuerza laboral a partir de búsqueda de recursos y adquirir activos estratégicos. Por supuesto que en el caso de México, y como ya señaló la profesora Paola, el profesor Jaime, la conducta de la inversión foránea en México opera en un cierto marco, ¿no? O sea, marco estructural determinado por la modalidad de desarrollo vigente, ¿verdad? Y las políticas e instituciones que se generan para facilitar el arribo de inversiones en el país. Las determinantes podemos identificar, son microeconómicas, son de carácter macroeconómico. No obstante, el trabajo empírico sobre la materia se ha concentrado en lo fundamental, en una discusión de la inversión foránea desde una perspectiva macroeconómica agregada, haciendo uso de técnicas de serie de tiempo, y en términos generales, la conclusión predominante es el que tamaño de mercado explica el arribo de inversiones en México. Nosotros señalamos que si el objetivo es mejorar la calidad de las inversiones foráneas en México, debemos de ir más allá de estos enfoques agregados e incorporar otros indicadores, ¿verdad? Que sobre todo de organización industrial, que se pierde de vista en este tipo de aproximaciones. De tal forma que a partir de el trabajo a nivel estadístico, la revisión de literatura teórica y empírica, nosotros proponemos un ejercicio que parte efectivamente de las 239 industrias en México, que cubre el periodo 2009-2018 y donde identificamos a un grupo de variables que operan, ¿verdad?, en los niveles en términos de las ventajas de propiedad, el indicador de barreras a la entrada, vinculado al indicador tamaño de empresa, dentro, ¿verdad?, de las ventajas de localización, ubicamos un grupo de factores de búsqueda de mercado asociado a tamaño de mercado, de búsqueda de recurso asociado a costos laborales, a costos de combustibles, costos no industriales y costos de insumos importados. En cada caso se presenta el signo esperado y la definición de nuestro indicador. Y el último, ¿verdad? La búsqueda de eficiencia vinculada a la exportación y a la conducta del tipo de cambio real, variable macroeconómica. Bien, nosotros realizamos un panel tradicional, efectos fijos, aleatorios, y posteriormente a través de un grupo de pruebas de raíces unitarias, ¿verdad? Y un grupo de pruebas de cointegración y de causalidad, proponemos los resultados de las aproximaciones econométricas con cargo a los métodos comentados. Quiero señalarles, ¿verdad?, que no obstante, bueno, el listado de indicadores que al inicio se tienen considerados, optamos por trabajar exclusivamente con las variables que con cargo en las pruebas de causalidad determinan, causan a la inversión foránea.
Esto es la variable exportación, la variable costos de insumos importados, costos laborales, costos en combustibles, el tamaño del establecimiento y el tipo de cambio anual. Debemos subrayar también, ¿verdad?, cómo la variable tipo de cambio pues también determina los determinantes de la inversión. Es una variable que impacta en prácticamente todos los indicadores que vamos a mencionar y ello tiene implicaciones en los resultados obtenidos, ¿no? Yo quiero señalar que esta es la regresión, los resultados de las regresiones, concentrando la discusión en efectos fijos y aleatorios. Llama la atención que dado que la variable tipo de cambio es una variable que determina los determinantes de la inversión extranjera directa, al incluir este indicador en nuestras regresiones, prácticamente nuestros indicadores pierden significancia estadística una vez que nosotros permitimos que el tipo de cambio varíe, esto es, se saca de la regresión, nuestros indicadores presentan los signos esperados con base en la revisión de la literatura teórica, conceptual y empírica. Más que hacer referencia a los valores específicos, yo me quiero concentrar, ¿verdad?, en los principales resultados obtenidos, ¿no? Desde una perspectiva que toma en consideración el paradigma ecléctico de Dunning, podemos señalar que la inversión foránea en México busca aprovechar fundamentalmente ventajas de localización a través de proyectos, y esto me parece muy importante, que buscan reducir costos, ¿no? En contra de estas visiones agregadas donde aparece la variable tamaño de mercado como central, en esta aproximación la reducción de costos y particularmente las materias primas importadas resultaron con el signo esperado, negativo y estadísticamente significativo, el más alto coeficiente. En segundo lugar, llama la atención, ¿verdad?, que luego de los costos de insumos importados, los costos laborales presentan un coeficiente negativo y estadísticamente significativo, y finalmente costos de combustibles. Las inversiones buscan recursos, particularmente reducción de costos laborales y de costos industriales, y por eso están en el país. En términos de la búsqueda de eficiencia, la variable exportación resultó con signo positivo, estadísticamente significativo, pero como vemos en nuestras aproximaciones, el coeficiente es incluso inferior al que presenta el coeficiente de insumos importados. Es una variable a considerarse, importante, pero no al nivel que la variable de costos laborales. El tipo de cambio estable y depreciado, en términos generales, es un factor que ha permitido la atracción de inversiones foráneas en la medida, ¿verdad?, en que reduce costos pagados en moneda local, particularmente, ¿verdad?, los costos laborales. No obstante que la variable tamaño de mercado, con base en las pruebas de causalidad, no determina a la inversión extranjera directa a nivel de la rama, ¿no? Nosotros la consideramos a partir de la revisión de bibliografía teórica y empírica, y la conclusión es que el tamaño de mercado es una variable intermedia, ¿no? O sea, que opera a través del impacto que tiene el tamaño de empresa sobre la inversión foránea. El tamaño de mercado resulta positivo y significativo, determinando a la inversión foránea una vez que se extrae, ¿verdad?, de nuestra muestra a la variable tamaño del establecimiento. Y diremos finalmente que una variable de organización industrial que usualmente se omite de los estudios econométricos, la variable tamaño de empresa resultó muy importante. Luego de la variable, ¿verdad?, de costos de materias primas con signo negativo, ¿verdad?, y de la variable exportación con signo positivo, el tamaño de empresa, ¿verdad?, presentó
alta significancia estadística, 1%, signo positivo, todo lo cual nos permite comprender que la inversión arriba a industrias de altas barreras a la entrada, se trata de inversiones que buscan aprovechar el poder de mercado que ostentan las empresas que se establecen en México y para el círculo virtuoso de aprovechar economías de escala y operar con bajos costos unitarios. Debemos de señalar que esta primera aproximación que considera la totalidad de las 239 industrias actualmente está en un proceso de mejora. Tenemos que generar regresiones auxiliares para identificar las características del agrupamiento que concentra el flujo de inversión foránea y para identificar las características que presentan las empresas e industrias orientadas al mercado nacional, ¿verdad? De baja inversión, pero que con base en la evidencia observamos que se trata de industrias que a lo largo del tiempo elevan el coeficiente de inversión extranjera directa y su inserción basada en procesos de maquila. La última lámina está vinculada a temas de propuestas. En el marco del TEMEC debemos de pensar en un diseño de políticas encaminadas a modificar los criterios de captura de inversión foránea. Me parece que es muy, no es favorable al desarrollo económico que las inversiones foráneas se orienten particularmente a través del criterio de reducción de costos industriales, ¿verdad? Y de costos laborales. Debemos de abandonar la idea, ¿verdad?, que vea la inversión foránea como generadora de empleo. Más bien debemos de buscar mecanismos que permitan aprovechar a la inversión foránea y que ésta contribuya a una verdadera transferencia de conocimiento y tecnología. Para ello es fundamental, ¿no?, fortalecer la capacidad de absorción a nivel territorial, particularmente a nivel de la proveeduría local. Ya Jaime nos hizo referencia al proceso de debilitamiento y en algunos casos destrucción, ¿no?, de niveles de proveeduría local. Es muy importante mejorar la proveeduría local que se pierde y se distorsiona al amparo del actual modelo de desarrollo. Y esta conclusión es relevante, ¿no? La política de atracción de inversión nueva debe de considerar que distintas motivaciones de inversión, distintos modos de entrada y distintas actividades de destino tienen impactos muy diferenciados en términos de la calidad de vínculos y de externalidades que se generan a partir de las inversiones extranjeras directas. Diremos también que la política macroeconómica es fundamental. Cuando comparamos los niveles de financiamiento productivo en China con América Latina y en México, realmente es una situación muy grave, ¿no? O sea, la generación de proveeduría local pasa por garantizar crédito abundante, barato, pasa por elevar de forma significativa la inversión pública para detonar estos procesos de mejora de encadenamiento. Por supuesto que aquí podemos discutir, ¿no?, que esto pareciera no ser una opción en la 4T. Actualmente, con base en la última actualización del Banco Mundial, ¿no?, se espera una tasa de crecimiento para México de 3.64% y dicen prácticamente, dice el Banco Mundial, producto de la operación del TEMEC, de la certidumbre que genera el acuerdo, de la reactivación de las cadenas de suministro, lo que nosotros podemos señalar que México requiere políticas industriales activas y estas políticas, por supuesto, operan en diferentes niveles de análisis, ¿verdad? Y la política macroeconómica también es muy importante. A nivel de estados y municipios se puede hacer mucho. El sector público, las cámaras industriales y la empresa multinacional pueden promover programas de capacitación de personal, de generación de proveedores. En el contexto actual, me parece que la empresa multinacional en la manufactura estaría muy interesada en
participar de estos programas de capacitación que se convierten en vehículos efectivos, ¿verdad?, para mejorar la calidad de vínculos y externalidades. ¿Por qué estarían interesadas? Porque se trata de las nuevas disposiciones de integración que marca el TEMEC, ¿no? Y sobre estos temas podemos pues, profundizar en la ronda de comentarios. Muchas gracias, profesora Paloma. Muchas gracias. Como ustedes verán, las ponencias se complementan y ofrecen perspectivas del papel de la política industrial en México y de la necesidad de instrumentarla considerando los diferentes aspectos que nos han planteado los ponentes. Tenemos hasta ahora una pregunta general que es de David Jiménez. Nos pregunta a los tres ponentes qué opinan de la creación de las zonas económicas especiales en el contexto mexicano y si esto permitirá la creación de polos de desarrollo. No sé si quieran iniciar en el orden en que fueron las presentaciones. Les daría la palabra a la doctora Paloma. Tu micro, profesora Paloma. El micro sigue desconectado. Bien, si quieren, mientras la doctora Paloma soluciona su problema técnico, podríamos ir pasando con el doctor Prudencio. Gracias, Mónica. Esperemos que rápidamente se reconecte ahí el micro de la doctora Paloma. La pregunta es interesante porque se ha promovido desde diferentes momentos y en diferentes latitudes la creación de estos espacios que buscan ofrecer, como bien ha señalado Samuel, determinadas condiciones que favorezcan la llegada de inversión extranjera directa, justamente con esta lógica que el propio Samuel comentaba, es decir, con la lógica de disminuir o abaratar costos. Y ya lo dijo él de forma muy clara, un país, una economía nacional, no puede sustentar un proyecto de desarrollo industrial ofreciendo o pensando en ofrecer las mejores condiciones de maximización de ganancia para las empresas transnacionales. Creo entonces que en ese sentido, los proyectos de zonas económicas especiales, en la medida en que se desvinculan o están desarticulados de la base productiva local, como también lo han señalado previamente mis compañeros expositores, tienen escaso efecto en justamente en promover el crecimiento y el desarrollo. En realidad, el modelo que tuve ocasión de presentarles aquí, el trabajo que les presentamos acá, si bien encontraba un vínculo entre la productividad de la manufactura y los niveles de crecimiento del valor agregado per cápita como una gruesa medida del desarrollo, si bien fueron positivos y significativos, en realidad eran muy chiquitos. Y eso en buena medida se debe a que si se genera el valor, si se tiene la capacidad de generar o de agregar valor en el entorno local, este se extrae de él, se extrae del contexto regional. Por eso cobra sentido entonces mirar las experiencias de política industrial que toma como base las características de los espacios regionales y la búsqueda de apropiación de apropiación del valor que se genera en esos espacios regionales y que se gaste, se ejerza y se quede en esos espacios regionales. Las zonas económicas especiales, en la medida en que es una suerte de espacio desarticulado, desvinculado del resto de los espacios regionales y locales, escasas posibilidades tiene de ser un elemento que promueva crecimiento y desarrollo, ¿no? Entonces, más bien hay que apuntar la vista a una serie de medidas que tomen en cuenta esos espacios regionales, las características de esos espacios regionales y buscar mecanismos de apropiación, no solamente de generación, sino también de apropiación del valor que se genera en esa cadena, ¿no? Entonces yo dejaría ahí mi comentario. Gracias, Jaime. Paloma. A ver si ahora. ¿No? Entonces, por favor, doctor Ortiz. Sí, muchas gracias.
por la pregunta. Realmente, a ver, es interesante, forma parte de las estrategias del gobierno actual, ¿no? O sea, em, a ver, ¿qué se busca con el proyecto, verdad, de estas zonas especiales? Primero en el norte y en el sur. Se busca atraer inversiones de la mano de ofrecer fuertes incentivos, ¿no? Fiscales a las empresas y que se vean motivadas a arribar a México. Eh, y ello, por supuesto, que va de la mano de una mejora del salario mínimo histórica, ¿no? O sea, a nivel nacional y con particular fuerza en el norte del país. Digo, es bienvenido el esfuerzo, pero me parece que si estamos interesados en reactivar efectivamente a la industria, ello pasa forzosamente por comprometer recursos, ¿no? Recursos financieros, ¿no? Humanos, materiales, para, insisto, la tarea tan relevante de mejorar, ¿no? Y de recomponer los eslabonamientos productivos que tanto se deterioraron en el marco de esta inserción global, ¿no? De México desde mediados de la década de los 80. En mi opinión, realmente el impulso económico en materia de financiamiento, en materia de proyectos público-privados, de infraestructura, es una condición necesaria, más allá, que puede complementar, sí, este proyecto de zonas económicas en el norte y en el sur del país. Si no se comprometen esos recursos, en mi opinión, estaremos más bien perpetuando, ¿verdad? Esta disparidad, ¿no? En términos del desarrollo territorial, ¿no? Altamente favorable para la empresa multinacional, para la gran empresa, pero que impide el ingreso de la pequeña empresa de capital local. Cierro el comentario señalando que en un contexto, ello pasa, si estamos interesados en mejorar y de pensar en impulsar a la industria desde una perspectiva territorial, el gobierno del presidente López Obrador, en mi opinión, pues debe de abandonar el compromiso con la austeridad, ¿no? Republicana, porque, insisto, un esfuerzo de esta magnitud, que estaría incluso siendo favorable para aprovechar el propio TEMEC, pasa necesariamente por recursos, ¿verdad? Y es un tema que actualmente es una restricción de parte del gobierno actual. Muchas gracias por su comentario. Gracias. Les pediría al host si pudiera habilitar el micrófono de la doctora Paloma porque no, aparentemente no está habilitado. Listo, muchas gracias. Adelante. Bien, respecto a esta cuestión que preguntaban de las zonas económicas especiales y de los polos de desarrollo, mencionaba casi al cierre de mi presentación que si nosotros observamos los lineamientos del decálogo de política industrial de esta nueva administración, parecían ser una copia al calce, ¿no?, de los anteriores lineamientos que presenté grosso modo. Sin embargo, creo que lo que es de destacar que esta administración está haciendo énfasis en una región, en proyectos, ¿no?, para incentivar el crecimiento y desarrollo de una región que ha estado olvidada durante mucho tiempo, que es la región del sur. Tenemos el proyecto de Dos Bocas, está el Tren Maya y está esta cuestión del
corredor transoceánico, ¿no?, del Istmo de Tehuantepec. Entonces, son proyectos muy importantes que se tienen que implementar dado el atraso que existe en esta región, que ha estado abandonado en términos de política federal. De hecho, el año pasado, no sé si fue en marzo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación toda esta cuestión acerca de los polos de desarrollo del bienestar. Y de hecho están sumamente vinculados con esta cuestión del corredor transoceánico. Entonces, identificar aquellos perfiles de empresas y de sectores que pueden contribuir realmente al desarrollo de esta región, ¿no? Entonces, también hay una cuestión importante en términos de estas zonas y en términos de los atractores de sectores y de empresas. Una cuestión es determinante, ¿no? La innovación en términos de desarrollo tecnológico. Hablaba yo hace un momento acerca del contenido nacional. Cuando ustedes ven el porcentaje de contenido nacional y la fórmula de cómo se calcula son 5 los factores. Son bienes producidos nacionalmente, servicios, mano de obra local, capacitación y transferencia tecnológica. Tal y como está actualmente la fórmula, la mayor ponderación se va a bienes y servicios. Y entonces fácilmente muchas de estas empresas cumplen con el contenido nacional. Sin embargo, expertos han remarcado que esta fórmula y la implementación y la regulación de esta fórmula, porque aún con esta fórmula no había los instrumentos regulatorios para que viera realmente si las empresas estaban cumpliendo con el porcentaje de contenido nacional. Y dicen, tenemos que cambiar la ponderación. A México se le ha criticado, ¿no?, durante mucho tiempo, en que lo que falta aquí es una gran cantidad de investigación y desarrollo, y que por esa misma razón, muchas empresas transnacionales que en este proceso de segmentación, en estas cadenas globales de valor, vienen a México únicamente a actividades de ensamblaje y a aprovechar la mano de obra tanto capacitada y no capacitada con bajos salarios. Entonces decían, es importante esta cuestión de investigación y desarrollo, pero en México no hay esfuerzos suficientes para que se puedan implementar este tipo de actividades. Entonces aquí entra esta cuestión de la transferencia tecnológica. Entonces, si se le da un mayor peso en esta fórmula, la transferencia tecnológica, entonces aquí regulatoriamente se tendrían que estar creando los incentivos para hacer que estas empresas transnacionales, ya sea que estuvieran invirtiendo, que estuvieran generando la tan aclamada transferencia tecnológica de conocimientos que no se ha hecho, y poder empezar a desarrollar aquí un sector que sin esto no es el crecimiento de México cada vez más difícil. Entonces, lo que nosotros tenemos y en nuestra industria estrella, que es la industria automotriz, pues tenemos aquí plantas ensambladoras. México es relativamente fuerte en esta cuestión de la industria de autopartes. Tenemos empresas mexicanas como NEMA, como Racini, como Metalmex, ¿no? Pero aún Racini, siendo una empresa mexicana, si nosotros entramos a la página y vemos de sus 6 plantas que tiene a nivel internacional, la investigación y desarrollo, la tecnología está en Japón, en Estados Unidos, en Alemania, en Israel, y en Brasil y México está la manufactura de resortes, de suspensión, de frenos. Entonces, es una lógica que no solamente aplica a las empresas transnacionales, sino también a las empresas mexicanas que están en este nivel de tier 1 de proveeduría. Entonces, aquí es crear institucionalmente los mecanismos para que se empiece a desarrollar tecnología propia y marcas propias. La industria automotriz yo creo que es sumamente relevante. Hablaban de esas cuestiones del TEMBEC, a ver si ahorita tenemos un momentito para platicar acerca de eso, pero China, ¿no? China es particularmente relevante en esta cuestión de la industria automotriz. Ellos empezaron con esta cuestión de desarrollo tecnológico, creación de marcas propias, y actualmente China tiene 6 marcas de autos, ¿no? 2 propiedad estatal y 4 privadas. Entonces yo creo que tenemos que aprender mucho de esta cuestión, y es muy interesante observar cómo ha sido la política industrial que han implementado los chinos e India,
¿no? Y estas cuestiones regulatorias para, ¿no?, crear las condiciones que la inversión extranjera directa realmente aporta al país, tal y cual y como están las cosas, pues la inversión extranjera directa tiene una estrategia, estas empresas, ¿no? Entonces, a eso vienen aquí, ¿no? La política industrial, la política económica, tal y como se los ha permitido. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctora. Tenemos otras preguntas para los tres que están de Alam Galicia y de Moisés Castellanos respecto a si considera que los gobiernos locales, pues estatales y municipales pueden influir para lograr mayores encadenamientos industriales y qué instrumentos se tendrían que utilizar, y que sí creen que los proyectos de integración económica de México son un paso importante para conseguir el nivel de desarrollo económico deseado. ¿Quién se anima a empezar? Pues si quieren puedo hacer un comentario ahí Jaime. muy rápido. Okay. Muchas gracias. Para continuar ahí en la secuencia que llevábamos. En efecto, yo creo que si bien las atribuciones de los gobiernos locales, tanto estatales como municipales, difieren en su envergadura y en sus objetivos de las capacidades que tendría el gobierno central, yo creo que sí hay múltiples elementos que están en las manos de las administraciones locales para promover el crecimiento o para coadyuvar en la creación de política industrial. Y las tareas que pueden tener a su alcance los gobiernos locales, incluso son elementos hasta más de carácter de fortalecimiento de lo que podríamos denominar, no sé con qué tanta propiedad, infraestructura institucional, ¿no? Con elementos de carácter más blando, por así decirlo, pero que también son elementos que en buena medida pueden contribuir no solamente a la atracción de la inversión extranjera directa, sino que a que la actual operación de la actividad industrial que está allí asentada funcione de forma adecuada. Y esto lo comento porque hace algunos meses ya tuvimos ocasión de participar en una mesa de diálogo para promover como parte de un proyecto que quedó trunco en el estado, del gobierno del Estado de México, una serie de medidas de reactivación de algunos sectores estratégicos, y entre ellos estaba la industria química en el Estado de México, que tiene una fuerte presencia no solamente en el Valle de Toluca, sino también en algunos municipios que pertenecen a la zona metropolitana del Valle de México. Y una exigencia generalizada de parte de los representantes de estos sectores industriales era el respeto del Estado de Derecho. De ese tamaño, de esa magnitud era la exigencia de estos industriales. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A que se respeten las reglamentaciones de uso de suelo de los gobiernos locales, a que se busque que se disminuya la inseguridad en determinados espacios territoriales. Es decir, yo creo que debe de haber un alineamiento en las facultades y en las atribuciones de los tres niveles de gobierno para generar una serie de elementos que se articulen para que la actividad industrial pueda operar de forma adecuada. Una de las quejas que recuerdo hacían los industriales es que no era posible pensar en un proyecto de inversión de largo plazo en una planta si se estaban constantemente modificando o revisando las reglamentaciones en términos del uso de suelo industrial y de otros elementos vinculados de esta naturaleza. Entonces, la respuesta es sí, creo que hay un espacio de acción muy importante de los gobiernos locales, no necesariamente en los términos que hemos señalado, pero sí en otros como los que acabo de apuntar, ¿no? Entonces, yo hasta ahí dejaría mi participación. Gracias. Samuel, ¿quisieras agregar algo? Sí, sí, gracias. Siguiendo el argumento del doctor Jaime, en el último censo económico, INEGI aplicó 4.8 millones, ¿no?, de cuestionarios a empresas, según tamaño, entidad federativa, ¿no?, y subsector, ¿no?, a 3 dígitos del CIAN. Y en términos generales, la encuesta aborda
los problemas que enfrentan las empresas para permanecer en el mercado y o crecer. Y en términos generales, los problemas de la mediana y gran empresa son particularmente microeconómicos. Llama la atención, ¿verdad?, que los actores subrayan aspectos, ¿verdad?, como en línea con nuestros resultados incluso presentados recientemente, los altos costos de materias primas, ¿verdad?, como aspectos microeconómicos, junto con la percepción de que existe personal, ¿no?, con poca experiencia, ¿no?, para atender las necesidades de la industria. Mientras que las empresas micro, que son la mayoría, ¿verdad?, hacen referencia fundamentalmente, como señala en línea con lo que comenta Jaime, a aspectos institucionales. Llama la atención la inseguridad pública, el exceso de trámites gubernamentales, los altos gastos, ¿verdad?, en trámites gubernamentales y la corrupción como aspectos que consideran las empresas de menor tamaño frente a una restricción macroeconómica, ¿no? O sea, la restricción macroeconómica fundamental de la microempresa es de demanda y es de falta de crédito. Entonces, en este escenario y en línea con lo que hemos discutido, la respuesta, ¿verdad?, para mejorar y apoyar a la industria y sus niveles de proveeduría es sistémica. Involucra aspectos en el orden macroeconómico, en el orden institucional y sobre todo, y también en la forma en cómo se organizan las empresas. En este contexto de respuestas, ¿qué pueden hacer los gobiernos locales y municipios? Por supuesto que el margen de acción es muy reducido, pero en línea con las problemáticas que muestran las empresas, sobre todo de menor tamaño, la reducción tan sencillo, eso me parece que es un tema que se puede abordar sin mayor problema, la reducción de trámites gubernamentales, ¿no?, a nivel local, municipal, para abrir y para operar un negocio. Y en segundo lugar, me parece que las secretarías de desarrollo económico en los estados y en los municipios pueden fungir como un actor clave que vincule a empresas de diferente tamaño, ¿no?, con instituciones, con Secretaría de Economía a nivel nacional, no sé, la banca de desarrollo, en temas tan básicos, ¿no?, pero fundamentales como puede ser la capacitación, insisto, de fuerza laboral, dado que es un tema que mencionan las empresas en los cuestionarios del censo económico, y la formación de proveedores locales, ¿no? O sea, ello en línea con lo que comenta la doctora Paloma, es fundamental, dado esta, yo señalaría, integración regional que marca el TEMEC. Por supuesto que este acuerdo está pensado casi exclusivamente para las necesidades de la industria americana, pero pues México, más allá del gobierno de izquierda, derecha o de centro, no quiere perder lo ganado con el TEMEC, y por lo tanto pues hay que ponernos a trabajar, y con estas tareas me parece que están al alcance de gobiernos locales, municipales, se puede avanzar en materia de generar mayores vínculos entre empresas. Gracias. No sé si la doctora Paloma quisiera agregar algo para pasar después a las preguntas individuales, específicas, y también ver que el tiempo que ya se nos está alargando. Okay. Adelante, Paloma. Bueno, yo de forma muy concreta, yo creo que tengo un conflicto respecto a esta nueva interpretación de desde dónde se genera el crecimiento económico y quién es el encargado de generar el crecimiento económico, ¿no? Entonces, en resultado, bueno, en términos de crecimiento económico, el actual modelo liderado por las exportaciones ha dado muestras
la debilidad, ¿no? De su debilidad para realmente apuntalar un crecimiento sostenido y sustentable. Pero más allá de esta cuestión de la sustentabilidad, las nuevas cuestiones teóricas también han permeado, porque ahora quien debe de promover el crecimiento ya no es el Estado. La promoción del crecimiento ahora se tiene que gestar desde lo local, ¿no? Bajo esta nueva idea de la importancia del espacio, de la importancia de las configuraciones o agrupaciones productivas, ¿no? La importancia que se da a los clústeres. Y yo decía que tengo un conflicto porque si nosotros revisamos aquellas entidades federativas que han sido las más dinámicas, y de hecho ahorita estoy realizando un trabajo acerca de configuraciones productivas en el norte de México, pues vemos que aún en estas entidades el contenido importado es altísimo, no se han dado estas relaciones intersectoriales que podrían apuntalar a un crecimiento económico. Y si en estas regiones, ¿no? Donde se ha hecho tanto énfasis en la presencia del clúster automotriz, del clúster aeroespacial, del clúster electrónico, eso no ha sucedido, entonces ¿qué queda para los demás, para las demás entidades? Se ha tomado una postura, si ustedes lo quieren ver también, individualista, en términos de que ahora el espacio local, ¿no? Tiene que mostrar las condiciones para generar crecimiento económico y de ahí extrapolarse a las otras entidades federativas sin tomar en cuenta condiciones culturales, condiciones en cuanto a dotación de recursos, etc. Entonces, ese es mi primer conflicto. El segundo conflicto yo lo encuentro entre quién es el encargado, bueno, cómo se genera este crecimiento económico. Y aquí viene toda esta cuestión del emprendedor, y nuevamente llegamos a esta cuestión individualista, y al papel de las instituciones, porque desafortunadamente la visión de instituciones que tenemos no son más que reglas. Y entonces el Estado de Derecho, una mejor competitividad y eficiencia, entre las reglas sean más claras y menos regulación exista, se genera el crecimiento económico. Ya vimos que no es así. Entonces, también tenemos que poder conceptualizar cuál es el papel de las instituciones, pero no ver instituciones como reglas, como la creación de acuerdos. Aquí es una cuestión de negociación. Mencionaba que las empresas transnacionales vienen con una estrategia fija. Ellas están aquí tratando de rentabilizar su ganancia a nivel internacional. Entonces, tiene que haber mucha capacidad para forjar acuerdos con estas empresas transnacionales y empezar a beneficiarnos de su presencia en nuestro país. Lamentablemente, en cuestión de la construcción de acuerdos como un proyecto país, es sumamente difícil y en este momento está totalmente polarizado, ¿no? Entonces, es cambiar esta visión. Yo creo, lo mencionaba el profesor Jaime acerca de este proyecto de la industria química, que poco se puede hacer a nivel estatal. Eso tiene que venir a nivel nacional, tiene que haber cambios regulatorios importantes en materia de petroquímica y esto viene del gas, ¿no? Yo mencionaba que ahorita se está dando mucho énfasis a los proyectos de hidrocarburos y energía, pero eso viene desde la parte central, es el Estado. Yo creo que el crecimiento, si bien es un juego de doble vía, el crecimiento se promueve, ¿no? Desde el Estado a nivel macroeconómico y de ahí permea, ¿no? Y está esta dialéctica, pero yo creo que poco puede hacerse a nivel estatal, ¿no? A nivel local. Es necesario algo más. Bien, gracias, doctora. Bien, pasaríamos a una última ronda de preguntas específicas para los ponentes para concluir nuestra sesión. Empezaríamos con el doctor Jaime. Hay varias preguntas, Luis Colín, Jorge Morales y de otro compañero que no sé su nombre, que coinciden en que lo que preocupa o que quieren conocer cuáles serían las causas de la concentración espacial, si son diferentes para los diferentes sectores económicos o si se están condicionadas por las características geográficas y ecológicas, ¿por qué es diferente en el caso de Naucalpan que en el caso de Guadalajara?
y también que si con políticas adecuadas se podrían ayudar a crear nuevas áreas de concentración diferentes a las existentes actualmente. Adelante, Jaime. Muchas gracias, Mónica. He recogido las preguntas de los compañeros, como mencionaba ahí en el chat, me parecen todas ellas sumamente interesantes. Y voy a hacer un comentario muy general tratando de abarcar las inquietudes de quienes expusieron esta serie de dudas. En principio, respecto a las causas a las causas de este fenómeno de la concentración económica espacial, hay que entenderlas en el contexto del desarrollo de las economías de mercado y específicamente de las economías de tipo capitalista. En teoría, es decir, en los cuerpos teóricos que desde la economía urbana y regional buscan explicar justamente este fenómeno, se habla de las denominadas fuerzas de aglomeración. Resulta mucho menos costoso, por eso hablaba del contexto de las economías de mercado de tipo capitalista, resulta mucho menos costoso los procesos de intercambio y de interrelacionamiento entre unidades económicas, no solamente del mismo sector, sino de múltiples sectores cuando la actividad económica está concentrada. Es decir, son elementos que se desprenden, elementos benéficos para el desarrollo de la actividad económica que se desprenden de la interacción espacial o de la proximidad de estas actividades económicas, ¿no? Ya sean del mismo sector o de múltiples sectores. Asociado a ello también pueden devenir una serie de elementos vinculados a las deseconomías de aglomeración, cuando los costos empiezan a elevarse en virtud de efectos de congestionamiento, ¿no? Pero bueno, esos son elementos que sin demasiadas dificultades podemos encontrar en múltiples libros de texto sobre economía urbana y regional. Ahora, respecto a los elementos de carácter geográfico y ecológico que motiven los procesos de concentración de la actividad, en efecto, y aquí lo ligo con la respuesta, con una tentativa de respuesta a la pregunta subsecuente. Determinadas actividades económicas, la minería, el petróleo, las actividades extractivas, la localización de estas evidentemente está determinada por los aspectos geográficos y la dotación de recursos naturales. Entonces, sí o sí, la localización de estas actividades está dada por la distribución, dada por los efectos de los desarrollos geológicos, naturales, etc. Algo distinto ocurre con las actividades manufactureras, en el sentido, una vez que estos logran desprender, que las actividades manufactureras logran desprenderse de las limitaciones impuestas por las energías vinculadas a la ubicación de los ríos, a la generación de electricidad por vía de estas fuerzas naturales, es posible que éstas se localicen en otras áreas de concentración, en otras áreas geográficas. Respecto a si es posible que a través de determinadas medidas de política se puedan generar nuevas áreas de concentración, en efecto es posible, pero esta atraviesa por una fortísima intervención centralizada desde mi punto de vista, con un gasto de inversión muy importante que tendría que hacer el Estado, sí en compañía con las instituciones privadas, con las empresas, pero atraviesa por una serie el desarrollo de proyectos de inversión de muy largo plazo, ¿no? Es sabido cómo esta serie de proyectos de largo plazo no han sido solamente incentivados desde el gobierno central, como es el caso de la reubicación de la capital de Brasil, sino que también ahora las propias empresas multinacionales son capaces de transformar el territorio de forma sustantiva, creando ciudades a la medida de sus propias necesidades, como las grandes corporaciones de medios y de información lo pueden hacer en Estados Unidos. Estoy hablando del caso de Google, ¿no es así? Entonces sí es posible fomentar nuevos procesos de concentración dirigidos, ya sea a partir de la acción del Estado o de estas experiencias de las empresas multinacionales o transnacionales, ¿no? Entonces ahí dejo mi participación y agradezco a los asistentes sus preguntas y su interés en estos temas. Gracias, doctor Prudencio. Para el doctor Samuel, nos pregunta Alan Galicia si es posible considerar los efectos frontera para la localización de las actividades industriales entre el norte y el país. Y también nos pregunta Gabriel Santiago si los acuerdos que se están en el TEMEC
permiten promover la inversión extranjera directa y son una perspectiva que conduzca directamente a lograr el cambio que él plantea, rompiendo la idea básica de que se complementa con el paradigma Oli de Donning. Ahí la dejo. Bueno, pues agradezco las preguntas. A la primera pregunta de Alan, por supuesto que me parece que se pueden realizar ejercicios territoriales, ¿no? Sea vinculados a incorporar, ¿no? el factor, ¿no? Espacio en decisiones de inversión e inversión foránea. Con respecto a la pregunta del compañero Gabriel, sí, a ver, el TEMEC, al igual que el TELECAN, brinda certidumbre a las inversiones foráneas y fue relevante, no en términos de desarrollo, ¿no? Sino en términos del flujo de inversiones, que en 2019, ¿no? Y el primer trimestre de 2020, antes de la pandemia, la inversión extranjera directa incluso superó, ¿verdad? Continuó, ¿verdad? Experimentando tasas de variación positiva. Y ello, pues, es producto de la certidumbre que da el TEMEC al inversionista extranjero, ¿no? O sea, digo, me parece que el Estado, ¿no? Sea en México, tiene una tarea fundamental, ¿no? Para orientar, ¿no? Sea discutir requisitos que deben de cumplir estas inversiones para contribuir al desarrollo económico, transferencia de conocimiento y tecnología. Pero esa es otra discusión. El tema es que sí llama la atención también que de 2019 y lo que va de 2020, pues estamos identificando ciertos reacomodos en materia de inversión foránea, luego de que, por ejemplo, la inversión china presentase participaciones cercanas a cero en la industria el año 2018 y 2019, son muy importantes porque prácticamente el 100% de la inversión china se origina en estos años y fundamentalmente vinculados a la industria de autopartes y automotriz. O sea, entonces, bien, el TEMEC puede contribuir a una mejor relación económica, digo, con China a través de mejorar inversiones que tienen el objetivo de cumplir con las reglas de origen y en esta forma, ¿verdad?, de lograr aminorar la escandalosa asimetría comercial, ¿no?, de 11-1, que es una característica en la relación México-China. Gracias, sería todo. Gracias, doctor. Por último, para la doctora Paloma, con respecto a su planteamiento de activar la economía del sur, le pregunta Braulio Carranza, ¿cuál es el beneficio de invertir en Dos Bocas, considerando que las nuevas tecnologías tienen una tendencia hacia ser eléctricas? ¿El micro? Si le activan su micro, por favor. Listo. Ok, muchas gracias. Antes de que dé inicio a contestar a esta pregunta, yo creo que es importante que enfaticemos la importancia de construir cadenas de proveeduría local y de aprovechar el conocimiento que se tiene en ciertos sectores. Ahora, respecto a lo que me preguntaban acerca de la refinería de Dos Bocas, existe mucha controversia respecto a este proyecto porque parece que el gobierno estuviera invirtiendo en un sector obsoleto, en una industria obsoleta, y eso no es así. Existe una idea generalizada de que la transición energética
de energías fósiles a energías renovables es lineal. Sin embargo, aquí hay una escala de grises importante, ¿no?, en esta transición. Cada país, cuando diseña su matriz energética, detrás hay compromisos y también hay ciertas motivaciones. Entonces, el profesor Jaime nos mostraba imágenes, ¿no?, de economías como SAC, que decía, bueno, su principal fuente energética es el carbón. Después tenemos al petróleo, pero también puede ser una transición del petróleo al gas. Y de ahí, ¿no?, nos podemos mover a ciertas energías renovables, pero el horizonte todavía es alejado. Este proceso tiene que ser gradual. Entonces, cada país tiene que considerar cuáles son los recursos con los que cuenta. Tengo carbón, tengo petróleo, tengo gas, tengo energía solar, tengo presas para generar energía. Entonces, todas estas consideraciones se tienen que tomar en cuenta. Yo creo que esta cuestión, más allá de todo lo que se ha estado discutiendo en términos medioambientales, es importantísimo en términos de, somos productores de petróleo, pero carecemos, ¿no?, de la capacidad de refinación. Carecemos también de la capacidad de transformar el gas, ¿no?, y con ello generar productos con mayor valor agregado. Y aquí, o sea, la petroquímica es indispensable, ¿no?, dado los encadenamientos productivos que puede generar al interior de una economía. Y entonces todo eso tiene que ver con reformas importantes en términos de hidrocarburos y energía. Platicaba hace un momento acerca de esta idea que me causa mucho conflicto del emprendedurismo y de promocionar la micro, pequeña y mediana empresa, ¿no?, prácticamente en todos los sectores. Mencionaba también al inicio de que tenemos que aprovechar el conocimiento que existe, y ese conocimiento existe en México en términos de hidrocarburos y de energía eléctrica, ¿no? Y hay proyectos importantes respecto a generar cadenas de proveedores pequeños y medianos en estos sectores para así crear encadenamientos productivos, pero un desarrollo de proveeduría local que realmente se manifieste en un crecimiento económico, ¿no? Entonces, aquí lo importante es generar, desarrollar este tipo de proveedores en ese tipo de sectores para empezar poco a poco a generar innovación y tecnología propia. De otra forma, yo no veo mecanismos para generar el crecimiento económico. Entonces, tal cual como están las cosas y tal cual como está sentada la política industrial y en estos sectores dinámicos de la economía, pues todo está puesto para que se beneficien principalmente las empresas transnacionales en cuestión de lo que mencionaban acerca de esta cuestión de generar también una mejora en el bienestar. Creo que se están haciendo propuestas importantes, más aquí también con esta cuestión del aumento en los salarios. Si no generamos valor agregado, de menos que si lo que vienen aquí es a contratar mano de obra, pues que sea mano de obra un poquito mejor pagada, ¿no? Pero yo creo que generar cadenas de proveedurías de pequeñas y medianas empresas en sectores que realmente impacten es lo importante, ¿no? Entonces, no sé si contesto de esta forma la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Pues con esto daríamos por concluida esta reunión. Quiero agradecerles a los ponentes por sus excelentes presentaciones que nos han dado mucho en qué seguir pensando respecto a todos estos temas, y evidentemente agradecerles a todos los que se incorporaron a la sesión, que estuvieron participando, y recordarles que, bueno, ya lo puso el doctor Jaime, donde pueden, en el chat, donde pueden seguir dialogando con los ponentes a través de sus preguntas, de tal manera que todos salgamos enriquecidos de este proceso. Muchas gracias a todos. No sé si el doctor Samuel quiera agregar algo. No, solamente agradecer, gracias a Mónica, Beatriz, Jaime y a el público, ¿no?, muy interesado en la temática. Fue realmente una gran sesión y yo espero sinceramente que sea la primera de múltiples encuentros que desarrollemos esa temática central para el país. Muchas gracias. ¿Alguno de los ponentes? Bueno, yo nada más nuevamente agradecerte, doctora Mónica, agradecer a Samuel, a Jaime, a todos los demás por su participación, no solamente presencial, sino haciendo preguntas también muy interesantes, y como dicen, ojalá estos ejercicios se repitan y están pensados para ustedes, ¿no? O sea,
para generar este interés en algo que es prioritario, que es la política industrial. Ok. Abrazo para todos y muchas gracias. Vale. Pues muchas gracias, buenas tardes y cuídense mucho, por favor. Hasta luego. Hasta luego. Buenas Muchas tardes. gracias. Adiós. Adiós.